Hola, querido estudiante, ¿cómo se encuentra? Muy bien, espero que todo bien. Vamos a comenzar este primera sesión de clases. Mi nombre es el profesor Freddy Vivanco Guaitara. Para mí es un enorme gusto de retomar nuevamente después de algunos años de ausencia en el área en la Facultad de Comunicaciones. Bueno, se extrañaba bastante a los chicos de comunicaciones y bueno, en esta oportunidad, antes de empezar la sesión de clases, y presentarles el temario, quiero invitarlos a la reflexión. Yo sé que pasamos unos momentos un poco, no difíciles, sino de un reto grande, entonces hay que asumirlo con optimismo, de la mejor manera, porque al final de todo esto llegará la calma, será un mundo mejor. Después de la tormenta, después de la tormenta viene la luz, recuérdese, y ya sé que después serán mejores estudiantes, mejores hermanos, mejores hijos, y bueno, y, y mejores profesionales sobre todo. Entonces, nuevamente, empoderémonos de la energía positiva, seamos responsables como ciudadanos. Allá afuera están los mejores profesionales luchando por nuestro país, eh, y dejémoslo todo a ellos. Muy bien, usted preocúpese de ser un buen ciudadano y un excelente estudiante, porque quiero de usted que saliendo del curso pueda ser un buen alumno en lo que es la estadística. Bien, entonces comencemos, querido estudiante, presentándoles, y más o menos la lógica del curso es que eh, voy a preparar tres videos por cada sesión de 15 minutos cada uno aproximadamente, y ustedes me pueden consultar en el foro de consultas para cualquier duda, cualquier inquietud acerca del curso, a través de un anuncio, de las múltiples formas que vamos a trabajar. Muy bien, entonces mis mejores deseos para usted, y yo sé que será un excelente alumno de este ciclo. Bien, comencemos entonces la primera sesión de clases con el tema de vamos a ver los conceptos básicos primeramente. ¿Cuáles son aquellos términos básicos que necesita aprender usted para afrontar el curso de una manera excelente? Eh, ya lo hemos visto en los diferentes noticieros, en diferentes fuentes de la información que nos hablan de muchos términos. Por ejemplo, es población, muestra. Entonces, eso hay que ver. Igual hay otros más todavía, ¿no? Clasificación de la estadística. ¿Cuántos tipos de estadística? ¿Y qué es la estadística? ¿No? ¿Cómo se clasifica la estadística? Bien, tenemos que ver la población, muestra, parámetro y estadístico. ¿Bien? Entonces, ese es el tema de esta primera sesión de clases. Eh, Al finalizar, usted, estudiante, querido estudiante, la sesión de aprendizaje, conocerá e identificará los conceptos básicos de la estadística relacionados a la población y a la muestra. ¿Cuál es la utilidad de esta sesión? Es que usted no podría eh, no podría hacer un proyecto inmenso, digamos un edificio de 20 o 30 pisos, si usted no colocara un buen cimiento. Usted no podría ser un profesional calificado o excelente saliendo de la universidad si usted no aprovechó los temas de la universidad. Entonces, es parecido a esto. Usted tiene que conocer los términos básicos, los conceptos básicos de la estadística para poder entender el mundo real. En algunas partes del mundo real que necesita de la estadística. Entonces, la estadística no se preocupe la estadística está mal vista. Yo lo voy a decir en términos de análisis de datos, analítica de negocios, ¿no? Entonces, son palabras similares. Yo me voy a encargar de que usted pueda, digamos, entender mejor la estadística de la idea preconcebida que puede tener. Muy bien, entonces esa es la utilidad del, de esta primera parte de los temas que vamos a ver. Muy bien, querido estudiante, entonces eh, vamos a, vamos a ver esta parte y le pregunto, ¿qué es la estadística? ¿Qué es la estadística? Bien, nosotros vamos a trabajar con las diapositivas de la primera sesión de clases. Bien, ¿qué es la estadística? Bueno, el temario ya les he mencionado. Entonces vamos a ver, para usted, ¿qué es la estadística? Tiene palabras claves.
¿Qué es la estadística? Pongamos pausa unos segundos en el video y hay que responder qué es la estadística. ¿Qué es la estadística, querido estudiante? Dato, ¿será lo mismo que información? ¿Qué dice usted? Dato, ¿será lo mismo que información? ¿Qué nos puede decir usted, querido estudiante? ¿Cuál de ellos tiene más, se puede decir, quién tiene más valor? ¿Quién de ellos tiene más valor, dato o información? ¿Mm? ¿Cuál de ellos tiene más valor, dato o información? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es la diferencia de los dos, de los dos términos? Yo le diré a nivel estadística que información es más valioso que un dato. Es como decir, el dato es como si fuera un árbol y esto es como si fuera un mueble. Menos de esta manera. Un mueble. ¿No? Por ejemplo, yo le digo una variable, un atributo de usted, por ejemplo, de usted, un atributo de usted, una característica de usted, el peso de un estudiante, de un dato, 50 kilogramos, otra variable. Esa es la numérica, porque su respuesta es numérica. Otra variable, por ejemplo, preferencia por deporte. Es otra variable que quiero analizar en usted, por ejemplo. ¿Cuál puede ser? Fútbol. Es una variable, pero de tipo no numérica. Y así pueden ser muchas variables. Por ejemplo, la edad que tiene usted. Ser 21 años. Y así, variable numérica. Estos son datos. Si tuviera datos en miles de alumnos, no tendría sentido. Bueno, es un dato valioso, sí, pero por sí solo no tiene sentido. ¿Qué tendría que hacerle yo? ¿Qué tendría que hacerle yo, querido estudiante? ¿Qué tendría que hacerle yo? Yo lo que tendría que hacer es, eh, fíjese, yo tendría que hacer un procesamiento de esos datos. Un procesamiento de esos datos. Bien, un procesamiento. Un procesamiento de esos datos. ¿Qué significa un procesamiento? Que yo tengo que, esos datos, primero tengo que, haberlo recopilado. Esos datos primero yo tengo que haberlo recopilado. Recopilar. Entonces, una de las fases iniciales de la estadística, el trabajo de la estadística es recopilar. Luego de recopilar, ¿qué es lo que hago yo? Organizar. Claro, tengo muchos datos, ahora tengo que organizarlo. Luego de organizarlo, ¿qué es lo que hago yo? Presentar. Y finalmente, ¿qué es lo que uno hace? Analizar. Analizar. Bien, querido estudiante, entonces esa es la fase que tiene que seguir el análisis de los datos. Y la pregunta es, ¿cómo usted recopila? Recopila los datos. Antes de recopilar, uno tiene que construir un instrumento de recopilación de datos. Instrumento. Por ejemplo, el más clásico, ¿cuál es? Un cuestionario. O que a través de una encuesta, es que uno empieza a recopilar datos. Otro, ¿cuál puede ser? Otro que ustedes muchos hacen, ustedes la comunicación que hacen en bastante medida, el focus group o entrevistas telefónicas. Entonces, la idea es recopilar datos. Generalmente, los datos se recopilan en términos de qué? En términos de cuestionario. ¿Bien? En términos de cuestionario. Una vez que los datos fueron recopilados en términos de cuestionario, ¿qué hace? Bien, una vez que usted ha recopilado los datos a través de un cuestionario, una entrevista, una llamada telefónica, ¿qué es lo que hace usted? Los datos hay que digitalizarlos, hay que codificarlos, hay que organizar. ¿Dónde se organiza generalmente los datos? Por ejemplo, puede ser en el Excel o el SPSS. Generalmente esto se hace ¿en dónde? En una base de datos. Base de datos. En una base de datos. Se organiza una base de datos. Entonces, en la base de datos tenemos ya los datos bien estructurados.
Hasta ahí no tiene todavía valor lo que estamos haciendo. Una vez que nosotros seguimos en la siguiente fase, que es presentación de datos, aquí es visualizar de manera amigable, y se puede visualizar o presentar de dos maneras. La primera manera es a través de una tabla estadística. Otro es un gráfico estadístico. En una tabla o un gráfico ya puedo saber quién prefiere más la mayonesa, digamos, hombres o mujeres, de qué edades, ¿no? ¿Quiénes van a comprar más al mercado, hombres o mujeres? ¿En qué edad? ¿A qué hora? ¿Cuánto se monta de compra? Entonces ya de manera visual ya puedo saber. Y finalmente, en la última parte, ya viene lo que es interpretar o analizar o concluir. Concluir. ¿Bien? O concluir. Entonces, de esa manera. Entonces, ese es el proceso. Una vez que he hecho esto aquí, todo este camino, todo este puente de recopilar datos, organizar, presentar, analizar, y recién esos datos se convierten en información. Y una vez que esa información ya tiene un valor. Las empresas se pelean por esa información. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de recorrer todo este camino, querido estudiante? Entonces, la finalidad de recorrer todo este camino, de pasar de que es lo que es simplemente datos a información, ¿cuál es? Imagínese usted es un dueño de una empresa. ¿Para qué le sirve esto? Para tomar decisiones. Bien, entonces, la estadística en su forma básica es la ciencia que se encarga de recopilar datos, organizarlos, presentarlos, analizarlos y para tomar decisiones. Bien, en su forma básica. Bien, en su forma básica. Bien, querido estudiante. Entonces, esa es la estadística y eso es lo que nuestra PPT nos trata de decir, ¿no? La estadística. Entonces, eh, la estadística también se puede clasificar en dos maneras. Vamos a ir la clasificación de la estadística. La clasificación de la estadística. ¿Cómo se clasifica la estadística? La clasificación de la estadística se puede dar en dos maneras. ¿Cuál creen que ustedes? En dos maneras. La clasificación de la estadística. Primero, se clasifica en la estadística descriptiva, y la segunda parte es la estadística inferencial. Bien, ambos, querido estudiante, ambos hacen el proceso en la fase inicial de manera parecida. Quiere decir que la estadística también se encarga aquí de recoger, organizar, presentar los datos, analizarlos, ¿no? Pero los datos de una muestra, ¿no? Y los resultados encontrados son solo válidos para esta muestra, nada más. Quiere decir que si usted analizó, digamos, la cantidad de amas de casa digamos, en San Isidro, entonces analizó usted una muestra de 40 amas de casa, entonces el resultado es solamente válido para ello. No son, como su nombre lo dice, estadísticas descriptivas, solamente describe a través de gráficos, tablas, conclusiones y nada más, y medidas estadísticas. Bien, pero alguien me dirá, profesor, pero ¿de qué me vale una muestra? Que el resultado solamente sea válido para una muestra. Es algo así. ¿De qué me vale? Esta es una población, y de esa población saco una muestra. De esa población saco una muestra. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el sentido entonces? De una población yo saco una muestra.
Entonces, alguien me dirá, profesor, pero ¿cuál es el sentido de que yo solamente analice una muestra y que el resultado sea válido para esa muestra? Yo quiero que el comportamiento sea también válido para la población. Entonces, ahí va. Usted quiere ir más allá. Para eso nació la estadística inferencial, como su nombre lo dice, inferir. Entonces, también hace lo mismo, recoger, organizar y presentar, analizar los datos de una muestra. Coloco aquí. Pero los resultados de esta muestra son válidos para la población de donde se extrajo. Bien, entonces esa es la principal diferencia. En la estadística inferencial usted va más allá. ¿Por qué coloqué asterisco? Porque la muestra seleccionada para hacer estadística inferencial no es cualquiera. La muestra tiene dos condiciones. La muestra que usted elige de las amas de casa, por ejemplo, debe ser al azar, aleatoria, también llamado probabilístico. ¿Bien? Y dos son dos condiciones. Imagínense, si usted quiere generalizar para una población, entonces hay que tener condiciones. La segunda condición es un tamaño de muestra. Y lo vamos a encontrar a través de una fórmula estadística. Bien, entonces esa es la condición para hacer estadística inferencial. En otras palabras, algunos dicen, aquí es la estadística descriptiva, ¿no? Y el puente de llegar de la muestra a la población, eso es estadística inferencial. Concluir, generalizar de la muestra a la población, estadística inferencial. Bien, bien querido estudiante. Otra forma que también la muestra que le conocen como estadístico, también estadígrafo. Bien, estadígrafo. Son términos que aluden a la muestra. Y a la población son también términos que le llaman como parámetro. Son términos que vamos a llamarlo parámetro. Bien, parámetro P de población, P de parámetro. Estadígrafo, muestra. Son palabras claves que vamos a ver. Bien, entonces para finalizar esta primera parte del video, las preguntas que voy a decir a continuación van a poner en pausa sus videos unos segundos para responder. ¿Qué es la estadística? ¿Qué es la estadística? Primera pregunta. Bien, ¿cuál es la diferencia? Segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial? Bien, entonces esas dos preguntas son importantes para esta primera parte del video y pon pausa el video y les invito a responder. Bien, entonces vamos con la segunda parte del video que viene